Muchas gracias, Alex. Buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer a los organizadores por haberme invitado esta tarde. Me siento honrada por haber estado aquí esta tarde. Vamos a hablar sobre todo tipo de violencia que se encuentra en el maltrato infantil. Creo que esto tiene mucho que ver con lo que acaba de mencionar el doctor Sherman, porque sin duda voy a hablar sobre lo que funciona y sobre lo que no funciona. Aquí tenemos una pequeña descripción de lo que vamos a estar platicando en esta presentación. Y cuando yo digo aquí universal, me refiero a los programas que se les ofrecen a todos sin identificar algún grupo específico de riesgo, después selectivo, o lo que se llama a veces enfocado, que involucra todo tipo de intervenciones que finalmente tienen enfoques específicos de riesgo, de factores de riesgo. Después vamos a hablar un poquito más al respecto de por qué yo también voy a hablar un poco sobre el tratamiento o intervención indicada dentro de un contexto de prevención. Después voy a concluir con algunos comentarios al respecto de cómo es que la evidencia finalmente va a ser buena para los países de ingresos medios y bajos. Aquí está un enfoque de salud pública que todo el mundo ya lo conoce. Hemos escuchado esta mañana al respecto de esto. Sabemos que una de las causas principales del maltrato infantil son los factores de riesgos y vamos a hablar el día de hoy sobre la intervención del doctor Sherman. Bueno, finalmente me emocionó al escuchar que dijo que esta es una de las prioridades principales. Vamos a estar hablando nuevamente sobre lo que funciona, lo que no funciona, y también vamos a hacer algunos comentarios al respecto de la implementación. Ahora, en este marco de trabajo, no tenemos que saberlo todo. Finalmente, tenemos que conocer primero un paso antes de pasar al siguiente, pero yo les voy a sugerir que, bueno, sí sepamos exactamente qué funciona antes de que lo implementemos. ¿Para qué? Para poderlo nosotros llevarlo a distintas escalas. Van a decir, bueno, eso es obvio. Pero en realidad no es tan obvio y no se ve obvio en lo que ha pasado a nivel mundial. Hemos tenido un sentido tal de emergencia al respecto de hacer algo al respecto del maltrato infantil que muchas veces tratamos de implementar un programa y ya sea que no lo evaluemos o lo evaluemos con normas que son problemáticas y después, bueno, se empieza a esparcir por todos los países. Les voy a dar algunos ejemplos conforme vamos avanzando. Hoy estaba hablando de lo que se basa en una revisión que se hizo como parte de 4 artículos que se lanzaron en serie. Estos grupos que se involucraron en los artículos fueron las intervenciones, y para quienes quieren un poco más de detalle al respecto de los programas que vamos a estar mencionando en este momento, bueno, todo esto se encuentra integrado en este artículo con algunas excepciones que finalmente ya se han actualizado desde esa época que se publicó. También quiero reconocer, además de mis coautores, el trabajo de Chris Migden. En conjunto, Chris y yo hemos presentado muchas de estas evidencias en el webinario de la OMS hace un año. Y bueno, Chris ha sido muy influyente en algunas de las ideas que el día de hoy les voy a presentar. Así que con este marco de trabajo simplemente quiero yo indicarles, bueno, de hecho los voy a estar cubriendo esta tarde, que tenemos que saber cómo evitar el maltrato infantil antes de que se presente. Y también tenemos que saber cómo evitar la recurrencia y cualquier tipo de deshabilitación o discapacidad relativa de esto. Bueno, en todo este marco de trabajo y movernos más hacia reducir este tipo de discapacidad en la vida de las personas. Aquí vamos a ver que tenemos incluso algunas intervenciones que están indicadas. Así que muchas personas hablan sobre tratamiento y bueno, en realidad sí es una especie de forma de prevención, pero quiero que lo vean de esta forma. Otro punto que tenemos en esta diapositiva es el maltrato infantil. Vamos a hablar sobre las definiciones y si se fijan aquí, yo tengo 5 tipos principales. Por lo general, la gente prefiere referirse a las primeras 4, pero sabemos que cada vez más la exposición a la violencia de la pareja finalmente va a llevarnos a cierta discapacidad. Así que, bueno, finalmente, ¿quién estamos involucrados aquí en la serie de Lancet que se publicaron en el 2009? También incluimos esto como un 5.º tipo de maltrato. Así que ahora lo que vamos a hacer es cubrir las evidencias de acuerdo a los tipos de abuso y negligencia física. Creo que muchas personas saben que hay finalmente un traslape en los 4 tipos o 5 tipos. De hecho, debería decir que aquí la violencia con la pareja
puesto que se va a cubrir en la conferencia de la doctora García Marino. Bueno, únicamente voy a hablar sobre los primeros 4 tipos en cuanto a evitar algo antes de que se presente. Y después vamos a regresar a esto en cuanto a reducir la discapacidad. Así que aquí la cuestión de las visitas a casa. Si no tomamos en cuenta nada más que lo que vamos a decir el día de hoy, llévense a ustedes el punto de que no todas las visitas a casa son iguales para poder evitar nosotros el maltrato infantil. Esto es algo que se ha estado promoviendo. Esta idea de que las visitas a los hogares finalmente va a evitar que haya una negligencia a larga escala. La gran evidencia de la prevención del maltrato infantil, sobre todo en la negligencia y el abuso físico, tiene que ver con la pareja. De hecho, vamos a hablar un poquito más al respecto, pero también aquí en mi presentación voy a indicar donde tenemos buenas pruebas y donde la evidencia puede ser un poquito más prometedora, incluso se puede replicar. También un programa de Nueva Zelanda es un programa de visitas en casa que no se ha propagado mucho, pero sí es bastante prometedor. Entonces, en cuanto a la prevención del maltrato infantil, estos son los 2 programas de visitas al hogar que nos dan buena evidencia, tanto para NP, que se llama negligencia, y también prometedora para su inicio como piloto en Nueva Zelanda. Aquí tenemos también nosotros los programas de la categoría de capacitación a los padres. Eso va a ser para evitar el maltrato infantil. De hecho, hay un programa el cual es prometedor. Y eso también se llama Triple P. Y no es buena evidencia del Triple P, aunque existen varios informes que indican que sí lo es. Y después les voy a decir por qué. Después también tenemos nosotros incluso los programas de educación de traumas mentales. Esto es lo que pasa después de que nace el niño, qué tipo de trauma se les puede generar a los niños. Y después vamos a hablar sobre cualquier tipo de cuidado pediátrico mejorado, el cual también es muy prometedor. Aquí podemos ver que mucha de la evidencia relativa a la negligencia y el abuso físico es bastante prometedor, pero no quiere decir que tengamos buena evidencia. Así que déjenme darles algunos de los detalles al respecto del programa de visitas al hogar. Ojalá que puedan ver esto. Y bueno, nuevamente está aquí para que lo podamos reforzar. No solamente podemos asumir que todos los programas de visita a las casas va a reducir el abuso y negligencia física. Quiero que vean que cada una de nuestras diapositivas vamos a indicar la evidencia en la cual se basan estas declaraciones. Aquí la Asociación de la Familia de Cuidado. ¿Quién había escuchado sobre este programa? Creo que una tercera parte de la audiencia, ¿no? Así que bueno, este es un programa enfocado por primera vez en las madres que no cuentan con las ventajas con niños menores de 2 años. Podemos ver aquí la diapositiva de los tipos de actividades en los cuales las enfermeras empiezan a participar con las madres. Aquí las enfermeras le pueden ayudar a las madres a que simplemente se adapten a las necesidades de los niños. Este programa ha sido evaluado en 3 pruebas aleatorias, como se muestra aquí, así que nuevamente, finalmente, aquí el problema de la replicación es así. Aquí la tercera prueba que se hizo en Denver es muy importante porque compara a las enfermeras con los profesionales del cuidado con un grupo de control. Y esto muestra que los profesionales únicamente lograron la mitad de los beneficios que las enfermeras. También aquí en esta diapositiva tengo yo el hecho de que finalmente se redujo el maltrato, como de acuerdo a los informes sobre protección de los niños, y esto nos demuestra que también hubo una reducción en los resultados asociados, tales como las lesiones. Así que antes de que se lanzara este reporte de Lancet, pudimos ver nosotros resultados más contundentes, donde hay un informe sobre la protección de los niños, lesiones, hospitalizaciones, incluso visitas a la sala de urgencias. El inicio temprano, ese es el segundo programa. Este programa es para tanto los enfermeras, trabajadores sociales, para poder reducir nosotros las lesiones y las admisiones en hospitales por abuso y negligencia en niños. Y bueno, estos informes de protección de los niños finalmente no difieren entre ellos, pero aún así es muy difícil de hacer. Se requiere hacer replicación. Esa es la segunda categoría que les acabo de mencionar. Visitas al hogar para profesionales. Esto incluye, por ejemplo, ya sea Hawaii Healthy Start o el programa de Familias Saludables de América.
pero ha habido algunos resultados que son un poco combinados y mucha de la evidencia se ha basado en los propios reportes que han hecho los padres. Y si le damos, por ejemplo, a los padres un programa, les decimos lo que esperamos de ellos, después les pedimos y les preguntamos qué es lo que están haciendo, si están lastimando a sus niños, creo que todo el mundo puede finalmente ver que finalmente va a haber una especie de parcialidad. La triple P. El programa que se evaluó en la prueba aleatoria en el Carolina del Sur utilizó distintos enfoques, como les mencioné aquí en la diapositiva. El primero es el uso de las estrategias de los medios o de información. Es una estrategia finalmente universal y gradualmente pasamos a los distintos tipos de enfoques más focalizados. Nuevamente, hay que ver cómo se puede promover e incluso difundir en toda América del Norte. Hubo efectos positivos, como se indica aquí en la diapositiva. Hubo 3 resultados, pero como nosotros tenemos en nuestro artículo de Lancet, así como en otras revisiones sistemáticas que hizo Wilson, bueno, hubo algunos problemas con este estudio. El análisis no era muy claro, hubo algunos problemas con los resultados, había algunos retos con los métodos, así que no debemos simplemente suponer que fue eficiente, mejor deberíamos decir que es prometedor. Tenemos que hacer todavía muchos más estudios. El abuso, por ejemplo, por el trauma en la cabeza. Bueno, finalmente aquí nos va a ayudar a algunos trabajos de Matías, Rombard también, con el programa de Peer, y estos indican que es algo prometedor. Pero hace una semana estuve en contacto con algunas de las personas que estaban finalmente involucradas en el análisis preliminar, tuvieron sus replicaciones y no se muestran estos resultados positivos. Así que nuevamente hay que estar la importancia de nosotros poderlo replicar. También un cuidado pediátrico mejorado es el que nosotros podemos desarrollar, es decir, el ambiente saludable o seguro para cada niño. Eso se encuentra, de hecho, en las clínicas pediátricas. La primera prueba que Howard y los colegas realizaron nos indicó que había algunos beneficios, como se muestra aquí en la diapositiva. Y en la segunda prueba hubo una muestra de riesgo menor. Y de hecho vieron beneficios menores, así que también enfatizaron el punto que nos estaba tratando de hacer el doctor Sherman. No podemos suponer que se toma un programa que se muestra eficiente con un grupo y simplemente suponer que va a ser eficiente o va a funcionar con otro grupo, sobre todo en cuanto a la cuestión del riesgo. Así que estamos pasando nosotros al punto de abuso sexual. Les puedo yo decir que todo esto se puede ofrecer en una sola diapositiva. Básicamente sabemos que todos los programas de abuso sexual que existen finalmente hablan sobre enseñar a los niños que no vayan con desconocidos, etcétera. Finalmente es probable que se mejore la información, su comportamiento. Nosotros no sabemos como tal si evita entonces el abuso sexual, pero aquí tenemos un ejemplo donde se esparció este programa en todos lados, pero sin enfocarse en el resultado principal, si evitaba o no evitaba el abuso sexual. Y en la minoría de los programas donde hubo algún efecto adverso, por ejemplo, ansiedad en los niños que reciban estos programas. La cuestión del abuso emocional únicamente se midió en la última década, así que estamos un poco atrás, demorados en esta área respecto al resultado de las intervenciones para poder mejorar a los padres que son insensibles, pero no sabemos como tal si mejora algún tipo, si esto va a finalmente reducir el abuso emocional. Es el tipo de vínculo que a lo mejor se tiene que considerar como un resultado esperado. Hay que ver más bien cómo son los resultados contundentes. Hay que ver cuál es la importancia de la medición. Yo les sugiero que esto finalmente es algo central para este trabajo que les estoy mencionando. Ahora vamos a hablar sobre evitar la recurrencia y también la discapacidad. Aquí tenemos buenas noticias de los Estados Unidos, pero nuevamente es algo que es prometedor. El Safe Care o cuidado seguro es un programa de conducta estructurado que se enfoca en las familias que se involucran con el sistema de protección de los niños y se ha mostrado que reduce la recurrencia del maltrato entre las familias. Pero aún así tenemos nosotros que se replique. Así que finalmente es importante que esto no simplemente se siga expandiendo sin hacer más investigación al respecto. Pero hay mejores noticias todavía. Este programa que se llama la terapia de interacción entre el padre y el niño ha mostrado que finalmente reduce la recurrencia de los servicios de protección del niño
Al respecto del abuso físico, nuevamente aquí tenemos un ejemplo. Como tal, no redujo la recurrencia de la negligencia, sino más bien hubo mucho más cuidado con este tipo de extrapolaciones. Hasta abajo podemos ver que aquí el estudio de visitas a casas con enfermeras, finalmente este se realizó y no fue el modelo de Oates, sino simplemente pensamos que si el modelo de Oates evitaba que hubiera maltrato desde el inicio, a lo mejor un programa que finalmente estaba dirigido a un espectro más amplio de niños iba a mostrar la recurrencia entre los que se encuentran en el sistema de protección, y no funcionó. Así que nuevamente, aquí hay otro ejemplo respecto a la importancia de hablar lo que funciona o lo que no funciona. Es interesante ver que cuando yo hablaba con los jueces de Canadá, bueno, se frustraron un poco conmigo por presentarles resultados negativos y me dijeron, a ver, Harriet, ¿y qué se supone que hagamos con esto? Le dije, ¿sabes qué? Se supone que empiezan a entender la evidencia, a saber qué es lo que funciona y lo que no funciona, porque es importante cuando se toman decisiones al respecto de los niños, al menos en el sistema de cuidado de padres adoptivos. Así que hay todavía más buenas noticias respecto a las terapias de ayuda cognitiva, sobre todo el programa de enfoque en traumas. Creo que muchos de ustedes están familiarizados con el trabajo de Judy Cohen. Tenemos que ver nosotros el trabajo y los detalles. Finalmente, los niños que están expuestos al abuso sexual con algún tipo de síntoma de estrés postraumático, esto nos va a ayudar a mejorar la conducta y a reducir estos síntomas. No podemos decir que este es el programa que se requiera para todos los niños que están expuestos al maltrato. También les puedo decir yo que como pediatra, como psicólogo que está trabajando en esta área, sobre la importancia de la evaluación. El maltrato es una exposición, no es una enfermedad. Tenemos nosotros que evaluar a los niños cuando nosotros decidamos qué es lo que necesitan en cuanto a los programas. Ahora aquí finalmente el programa de enfoque que les acabo de mencionar, Judy ahí lo modificó y vio cuál era su eficiencia en alguna de las pruebas al respecto de los niños y las madres que se encuentran expuestos a la violencia por la pareja. Como aquí se muestra en la diapositiva, hubo alguna reducción en los PTS o el de estrés postraumático. Finalmente es un tipo de categoría que se tiene que replicar. Alicia Lieberman también es un trabajo maravilloso en la terapia de hijos y madres. Es un programa muy intensivo, trabajar con los niños, como podemos ver aquí en la diapositiva. Los de preescolar que se enfocan más, por ejemplo, en los traumas que tienen. Nuevamente se requiere más replicación. Ahora yo quiero hablar al respecto del cuidado por padres adoptivos. Es importante también hablar sobre la prevención. Pero también nosotros necesitamos más investigaciones al respecto de cómo es que este cuidado adoptivo finalmente puede también incluso generar mucho mayor maltrato. En específico, hay prueba que nos dice que el cuidado adoptivo en específico nos puede llevar incluso a resultados de salud mental mejores en comparación con el de tratamientos de cuidado adoptivo. Nuevamente, considero que este es un área muy importante donde muchos niños en sistemas de protección de niños en todo el mundo están bajo esos cuidados. Bueno, finalmente necesitamos más evidencia al respecto. Ahora, bueno, vamos nosotros a concluir y hablar un poquito más sobre la evidencia que les acabo de presentar para que vean cómo se relaciona con los países de renta baja y media. Antes que nada, aquí pueden ver. Esto es lo que hizo Chris Migden, Alex Bouchard. Se hizo en el 2009. Así que hay unas cosas que pueden haber mejorado. Y yo los aliento, también Chris los alienta que lo vean nuevamente, porque es muy importante finalmente darle seguimiento a este tipo de artículos. Para aquí se puede ver que el 99.4% de las evaluaciones del resultado del maltrato y las intervenciones de maltrato infantil se hicieron en países de ingreso alto, y el 0.6%, Colombia y China, cada uno con un 0.3%, se hicieron en países de renta media y ninguno en país de renta baja. Y casi un 83% se hicieron en Estados Unidos.
Así que nuevamente considero que nosotros, bueno, finalmente somos nosotros investigadores de intervenciones. Yo soy investigadora en Canadá, en Estados Unidos, pero aún así tenemos que colaborar con las personas en países de renta media y baja. Y finalmente tomar nosotros un papel mucho más de liderazgo, porque hay gente maravillosa con la que podemos empezar a trabajar con esos temas. Ahora aquí tenemos un ejemplo del maravilloso trabajo que se ha hecho. Así que una revisión sistemática que hizo Connor en los programas de parentesco para ver incluso todavía un poquito más amplio el maltrato de los niños. Así que es imposible hacer algunas pruebas aleatorias en países de renta media y baja. Se identificaron varios estudios donde en 9 países, únicamente uno era el de renta baja, es Etiopía. Y en todos estos estudios, de hecho, se vio algunos elementos respecto al maltrato infantil. Y no era ideal, así que teníamos que hacerlo un poquito más amplio y mucho más fuerte, pero mostraba que ese trabajo puede ocurrir incluso fuera de los países de ingresos altos. Así que para concluir, yo les he dado aquí las generalidades bastante integrales, rápidas, y ya más o menos algo lo que funciona, lo que no funciona en cuanto a la prevención del maltrato infantil. Tenemos aquí buenas noticias y yo los invito a todos a que piensen que no solamente se trata sobre evitar algo antes de que suceda, sino más bien hay que ver nosotros a la recurrencia y también a la discapacidad para ver qué es lo que pasa. Hay que hacer muchas más pruebas. Lo escuchamos del señor o del doctor Sherman. También no podemos suponer que únicamente porque redujimos nosotros un factor de riesgo para el maltrato infantil, independientemente de lo que sea, entonces esto se puede traducir en una reducción real de abuso y negligencia de los niños. Ojalá que yo haya creado cierto entusiasmo al respecto de cómo podemos trabajar todos en conjunto, cómo podemos llevar a cabo más estas pruebas, incluso en países de renta baja y media. Yo quiero que vean cómo se usa en países de alto ingreso para que lo puedan replicar. Muchas personas que han hablado sobre el uso y adaptación de esto. Aún así, independientemente de lo que hagamos, si llevamos a cabo acciones, yo les sugiero que se base en evidencia científica. Muchas gracias. Bueno, aviso que voy a hablar en español. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a comentar el trabajo de Harriet. Quería felicitarla por en tan poco tiempo haber hecho tan buena síntesis de lo que está sucediendo y comentar, o sea, destacar ciertos conceptos que tal vez para los que trabajamos en lo que es maltrato infantil son, digamos, conceptos de todos los días, pero que a los que no están trabajando en esta área conviene destacarlos, conviene resaltarlos, y son algo que dijo Harriet, de tomar la intervención también como una actividad o como un aspecto de la prevención. Esto en una actividad que hemos tenido en IPSCAN en marzo de este año se destacó en el sentido de que no solo la prevención involucra medidas o acciones en especial o específicas, sino que todos los pasos del proceso de intervención tienen un componente de prevención. Y digamos que este es el desafío como para identificarlo y cómo reforzamos esta prevención desde distintos niveles. Otra cuestión que me parece sumamente interesante que se incluyó es la de los niños y niñas testigos de violencia doméstica como niños víctimas de lo que conocemos como maltrato infantil. Y esto abre un campo de trabajo conjunto con la gente que está trabajando en violencia de género que es novedoso y es muy promisorio en cuanto a prevenir las consecuencias y los efectos a largo plazo. Otra cuestión que mencionaba Harriet recién es la importancia de las evaluaciones, de establecer los objetivos de las intervenciones como una guía no solo para la intervención en sí, sino como para la prevención en sí. Y
escuchando el tema de cuáles son los programas que funcionaban, y ya estoy pensando específicamente en la región, en Latinoamérica, uno de los programas que aparecen como promisorios es este del cuidado pediátrico, no sé cómo se traduce, el cuidado específico o aumentar el cuidado pediátrico. Y la gran pregunta que me hago es cómo hacemos para que en la región interesemos a los pediatras, a los médicos que están trabajando en el tema del maltrato infantil, porque yo soy médica también, pero la realidad en nuestros países es que los pediatras y los médicos en general consideran a la violencia, tanto la violencia contra los niños como la violencia contra la mujer, como un problema social o como un problema que no les compete como participantes principales. Entonces, ¿cómo transmitimos el mensaje para poner en marcha estos programas que muestran que son efectivos en la prevención a partir de protagonistas que parecen no haberse dado cuenta de la importancia que tiene su participación en este tema? Y la otra pregunta que yo me hacía es ¿cómo hacemos para transmitir a la gente que decide políticas, a la gente que define los programas, toda esta información que venimos escuchando a lo largo de la mañana? Digamos que ahí se nos presenta un desafío a los que estamos trabajando en esta área de cómo comunicamos de manera efectiva, primero la magnitud del problema y después las diferentes maneras de abordarlo, porque yo pensaba, si en vez de estar hablando de maltrato infantil o de violencia entre las personas, estuviéramos hablando de una enfermedad infectocontagiosa que implica un problema sanitario en el corto plazo, digamos que y con estos niveles de incidencia, con estos niveles de poblaciones afectadas, tendríamos congresos y jornadas y capacitaciones intensivas tratando de identificar qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y de poner en marcha lo más rápidamente posible los programas que funcionan para controlar esa eventual enfermedad infectocontagiosa. Sin embargo, con la violencia entre las personas y específicamente con el maltrato infantil, hace décadas que estamos trabajando en el tema y no vemos esa urgencia, no observamos esa urgencia ni observamos esa rapidez de respuesta. Con lo cual, es posible que los que deciden políticas no tengan la visión que tenemos nosotros, pero también creo que no estamos comunicando de manera efectiva cuál es el problema, cuál es la magnitud del problema y cuál es la urgencia que tenemos en encontrar soluciones efectivas. Bueno, simplemente. Gracias.